Listo. Ahora sí. Bueno, vamos a continuar esta segunda parte. Espero que haya aportado un poquito más al entendimiento. No estoy revelando algo nuevo, es algo que está en las escrituras, lo vamos a ir viendo, pero poder ubicarnos ahí. Ahora, esto cómo repercute. Uno de los puntos importantes que debemos considerar, esto cómo repercute. O sea, ¿esto pasó en la historia? Sí, pasó en la historia. ¿Y dónde se soluciona, pastor, esto? Vamos a ver acá en mis diapositivas. Vamos a ver un ratito. Voy a ponerlo ahí. Entonces aparece algunos que aparece Arrio y los arrianos, ya lo tratamos eso. Y acá el punto principal de Arrio es que rechaza el dogma de la Trinidad, ¿no? ¿Quién era Arrio? Era un presbítero, era un encargado, un obispo de la iglesia que se estableció en Alejandría. Alejandría es el lado de África, no la parte norte de África. Y él lo que va a decir que el verbo no era igual al Padre. Ya eso ya lo mismo la semana pasada. El verbo fue el primer ser creado. Entonces para Arrio es un ser creado, ¿no? Dos espíritus no pueden formar una sola persona, ¿no? No puede ser hombre y Dios a la vez, según él, ¿no? Y el Hijo es creación. Ese es principalmente lo que dice. Obviamente que estaba subordinado al Padre, eso sí es verdad. Y el Concilio de Nicea condena a Arrio. Por decir esto, el dogma de la Trinidad lo niega, ¿no? Entonces afecta también la persona de Cristo. Apolinario, ya vimos otra enseñanza herética, ¿no? Era obispo de la iglesia de la Odisea, ¿no? Una de las iglesias que aparece en Apocalipsis. Él continúa en el siglo III en esa iglesia. En la región de ahí, ¿no? Porque puede haber habido mucho más iglesias. Apolinario se opone a Arrio, ¿no? Y defiende la divinidad de Cristo, pero niega la naturaleza de Cristo, la naturaleza humana, ¿no? O sea, ahí están las controversias. Unos enfatizan la doctrina de la persona de Cristo, la divinidad, y desvirtúan la naturaleza humana, o viceversa, ¿no? Así están, ¿no? Después Nestorio trata de solucionar las cosas. Ya vimos que el tema de la Cristotocos, Teotocos, admite la divinidad de Jesús y la humanidad de Jesús, lo admite, pero dice que ambas son dos personas diferentes. No es una sola persona, sino dos personas diferentes, entonces dos naturalezas diferentes. El Cristo hombre no fue Dios, sino el portador de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿eso qué es? Es una herejía. Y Eutico va a tratar de ver eso. Entonces combina las dos naturalezas en una sola naturaleza. El término oficial de este error teológico era monofisismo. Acá aparece el monofisismo. ¿En qué año aparece el monofisismo? Casi en el siglo, bueno, el siglo III, del 378 hasta el 454, ¿no? Entonces, ambas naturalezas existían antes de la encarnación, pero tras el nacimiento de Cristo solo había una naturaleza. Otro error, ¿no? Tratan de defender, pero... y quiere atacar a Nestorio, porque Nestorio sí ya es una herejía bastante fuerte, como hemos visto. Y explica, y ahí está el punto de Eutico. Dice que la naturaleza humana estaba, y también la naturaleza divina. Pero como la divina es más fuerte, absorbió a la humana. Eso es lo que explica, ¿no? Su explicación. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué cosa significa? Hay una fusión. O sea, los dos se fusionaron en una, es una sola persona. Sí, es verdad, es una sola persona, pero ya la naturaleza absorbió la otra, es Dios, ¿no? Donde predominó la naturaleza divina, ¿no? Así que los atributos humanos fueron asimilados por los divinos. Entonces no era un hombre, no era él, no padeció, ¿no? Su sangre era absorbida por la divina, ¿no? Entonces, ese fue su problema, ¿no? Eso ya vimos la semana pasada. La pregunta es, ¿cómo se corrigió estas controversias? ¿Cómo se corrigen? Elaboraron el credo de Calcedonia. Hubo un concilio en el 451. Hubo
un concilio donde se trató estos temas. Vamos a ver. Fue convocado por el emperador romano Marciano, ¿sí? Del 450 al 57, en el año 51, el 17 de mayo, ¿no? Y ahí se estableció un hito. Un hito es un punto, hasta acá se llegan las cosas, ¿no? Desde el punto de vista doctrinal. Porque había mucha controversia. Uno enseñaba una cosa, otro enseñaba. Entonces se tiene que pronunciar y se hubo esto. Y representa una línea de equilibrio entre las erróneas ideas cristológicas de quienes, de los nestorianos y de los monofisistas, de ellos dos. Entonces, ¿qué se declara en el Concilio de Calcedonia? Se rechaza la doctrina del monofisismo, ¿sí? Defendida por Eutiquio, y estableció el credo de Calcedonia. ¿Qué describe el credo de Calcedonia? La plena humanidad y la plena divinidad de Cristo, segunda persona de la Trinidad. 100% hombre, 100% Dios. Entonces, ya se definió eso, es claro. Nuestras confesiones de fe, la Iglesia Presbiteriana establece su doctrina sobre esta confesión de fe. Si algún hermano dentro de la Iglesia Presbiteriana, yo no digo que no entienda, posiblemente no entendamos muy bien muchas de estas cosas, de la unión y todo, pero enseñamos cosa contraria, es una herejía. Y ese es un punto doctrinal que hay que cuidar. Y nosotros estamos puestas para la defensa de ese evangelio. O sea, el evangelio es Cristo. El evangelio es cuando compartimos la muerte y la resurrección. Pero quién murió en la cruz es importante. No es solamente yo salgo a evangelizar, ya, el que murió, no importa que haya sido 50% hombre, si ha sido absorbido, si ha sido... No importa, no, sí importa. Y esto es bíblico, no tiene que ver con denominación, esto tiene que ver con esto. Y ya se definió en un concilio. Sería bueno que lo revisen todos los detalles al que quiere profundizar, pero acá he tratado de hacer un resumen de esto. Muy bien, ¿hasta ahí se entendió? Esa es la primera etapa de las controversias cristológicas, porque hay una segunda etapa. Ya. Muy bien, gracias. Hay una segunda etapa de las controversias cristológicas, después del concilio obviamente, ¿no? ¿Cuál fue el detonante de esa segunda parte, no? Una vez más, la naturaleza de Cristo y la voluntad de Cristo. Empieza el tema, ¿no? Ya saben que 100% muy bien. Ahora, la naturaleza de Cristo, ¿qué naturaleza gobierna a Cristo? El hombre, la naturaleza humana lo gobierna. Entonces otros, no, como era Dios, lo dominaba. Por eso que él no pecaba. Empieza esas controversias, a hablar sobre la naturaleza de Cristo. ¿Qué naturaleza gobernaba a Cristo? ¿La humana? El segundo tema que van a tratar, la voluntad de Cristo. ¿Cuál era la voluntad de Cristo? ¿Qué voluntad tenía Cristo? ¿Voluntad humana o voluntad divina? Son cosas que aparecen y esa es la segunda etapa de la controversia. ¿Hasta ahí se entiende? Se va a tratar estos dos temas. Muy bien. Entonces, ahí aparece el tema ya en este tiempo, ¿no? El tema de los monofisistas, que hemos visto con Eutico, ¿no? Entonces, del monofisistas, vamos a explicar un poco, es fisis, ¿no? Mono, fisis, una naturaleza. Entonces, los monofisistas dicen tienen una naturaleza, pero está dividido en varios grupos, ¿no? Estos monofisistas. Los teopascualistas, los tratolatristas, hasta los nombres son difíciles, y aptatodocetristas, ¿no? Son tres grupos, ¿no? Una naturaleza distinta, ¿no? Es lo monofisista. Vamos a ver un gráfico acerca de esto. Entonces, el primero dice que hay una naturaleza mezclada. Dios, hombre, hombre, Dios. Todo está mezclado, ¿no? Este es el primero, lo que dice acá, teopascualistas, ¿no? El otro dice, hay una naturaleza absorbida, ya hemos visto, ¿no? Hombre. Naturaleza absorbida, ya hemos visto la otra posición, ¿no? La naturaleza divina absorbió a la humana. A la humana, ¿sí? Se entiende acá, ¿no? Prevalece la divina.
Prevalece la divina. Claro, es Dios, pues, ¿no? Ahí es otra herejía. Parece bonito, ¿no? Es que es más Dios que hombre. Y cuando muere, muere hombre y Dios no muere. Entonces, cuidado. Y acá vamos a ver divina, humana, una nueva naturaleza, Una ¿no? fusión. Una fusión, ¿no? Muy bien. Entonces los monotelistas, acá vamos a ver los monotelistas, mono es uno, telema, voluntad, ¿no? Se van a tratar el tema de las dos naturalezas, pero también la voluntad. ¿Quién gobierna? Y en el otro, la voluntad de Cristo. ¿Qué hace la voluntad de Cristo? ¿Cuál es? ¿Quién define? ¿La naturaleza humana, la divina? No, son dos que unidas. O sea, cuando define, define como Dios y como hombre a la vez. ¿Sí? Muy bien. Entonces la voluntad humana, según los monotelistas, la voluntad humana desaparecía en la divina. Era una voluntad compuesta, ¿no? Pero siempre la naturaleza divina prevalecía. No, era 100% hombre. Jesús obedeció, obedeció. Era tentado, era tentado. Como Dios o como hombre. Dios hombre, la persona de Cristo. Pero Dios no puede ser tentado, pero la segunda persona de la Trinidad sí fue tentado, ¿o no? A ver, voy a hacer preguntas, ¿ah? A ver, ¿quién estamos por ahí? A ver, los que no han respondido, ¿ya? Puro Blas también. A ver, Alexis. Alexis, Alexis. Sí, pastor. Listo. Una pregunta bíblica nomás, ¿ah? De deducción. En la tentación de Ya, Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Quién lo llevó al Espíritu Santo? ¿Quién lo llevó al desierto? a ver. ¿A Cristo? El malote, pues, ¿no? ¿Quién lo llevó al desierto? Satanás. ¿No? No, En el perdón, desierto, sorry. Fue el espíritu, fue el espíritu. el Espíritu Santo lo llevó. ¿Qué persona lo llevó? O sea, la segunda Sí, persona sí. de la Trinidad es el Hijo. ¿Y qué persona de la Trinidad lo llevó al desierto? Ahí vuelve a responder lo La mismo. tercera persona de la ¿Qué persona Trinidad, lo llevó? el espíritu. La tercera persona de la Trinidad llegó a la segunda persona de la Trinidad al desierto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ya. Muy bien. Una vez en el desierto, Jesús era tentado ¿por quién? Por el diablo. Ya. Pregunta, Alexis. ¿Qué naturaleza fue tentada? ¿La humana? ¿La divina? Solamente Alexis, por favor. Según lo que yo entiendo con la lectura que está ahí, fue la divina, pastor. Fue la divina. A Satanás a decirle si es que en verdad eres el Hijo de Dios, ¿no? Que convierte esta piedra en pan, ¿no? Haz tal cosa, haz que los ángeles bajen del cielo ¿no? y te rescaten de caer a la altura. Ya. Entonces Creo, fue estoy me equivoco, tentado. ¿no? No, el Espíritu Santo lo lleva y lo deja ahí nada más. Acabó el trabajo del Espíritu Santo, de llevarlo allá. ¿Estamos bien? El Padre está seguramente observando, pero llega al desierto y está 40 días sin comer. Ya. El que estaba, se supone que estaba con hambre. ¿Quién estaba con hambre? ¿La naturaleza humana o la naturaleza divina? Por ahí partamos, Alexis. La humana, pastor. ¿Y la divina no tenía hambre? Bueno, bueno, es que no podría decir no, si es que Dios tiene hambre o no tiene hambre, ¿no? O si es que el Espíritu Santo tiene hambre de comer pan, aunque Ya. vino, ¿no? A ver, justamente la segunda persona no se puede separar, no se puede dividir, no se puede mezclar. Entonces, ¿quién tenía hambre?
No lo hagas, Carlos, La no. persona de... No lo hagas, Carlos. Entonces, pastor, desde ese punto podría decir que ambos fueron tentados. Bueno, la persona de Cristo en unidad fue tentada. O sea, La persona de Cristo fue tentado. Pero Dios Porque no no se puede ser puede separar tentado. la... ¿Ah? Pero Dios no puede ser William. tentado. Ya. Buena. Dios no puede ser tentado. Pero el Cristo es 100% hombre y 100% Dios. No se separa. No se mezcla. No se absorbe ni se separa. Entonces, ¿quién fue tentado? La persona. La persona de Cristo. Ya. La pregunta es, ¿la persona de Cristo es 100% hombre y 100% Dios? Sí. Ya. Entonces fue tentada la persona de Cristo. No se separa. Ahora, obviamente, pues los atributos de Dios, eso no estamos hablando. Eso es lo que tiene que mantener la atención. No podemos decir, la naturaleza divina fue tentada o no fue tentada, porque no, fue tentado. Jesús fue tentado o no fue tentado. Siendo Dios, es la segunda persona de la Trinidad, ¿es Dios o no? A ver, hermano William, Alexis, ¿es Dios o no es Dios Cristo? sí, pastor. Es Ya, Dios. y fue tentado. Y fue tentado. Sí. Sí, fue tentado. Claro. No. Entonces, cuando dice ese texto, dice, Dios no puede ser tentado, ¿de quién está hablando? El De Dios Padre. 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 Ya, interesante, ¿no? Ahí es todo un tema que hay que conversar porque Padre. Pablo, ahí vamos a ver eso después, pero hay que mantener la atención con respecto al Hijo, pues si no cometemos una herejía. Si decimos que no, la parte humana fue tentada y la divina no, pues es que es 100%, 100%. No se separa, Pastor, no se mezcla, no se pero absorbe. cada naturaleza en su momento tiene su actuación, ¿no? Tiene o sea, su relevancia, ¿no? Vamos a decir así. Por ejemplo, Ya. naturaleza humana de Cristo, tentado con hambre, Ya. tentado con las emociones, ¿no? Como Sueño, claro, lloró, el sueño, el cansancio, ¿verdad? hambre. Claro, esa es Claro. la naturaleza humana de Cristo, pero la Ahí lo vemos. naturaleza divina, no, pues, pastor. Para mí, la naturaleza divina tiene su función ya en el momento ya, ¿cómo lo puedo explicar? A ver, ya me hice bolas también yo ya. Claro, claro. No, sí, eso es lo que estamos tratando de hacer en este estudio, de poder echar a andar todo el conocimiento que estamos absorbiendo de la Biblia y cómo eso se junta, cómo se une, ¿no? Pastor, Entonces, ¿qué pasa? Que, sí, Leoncio, disculpe, creo que le interrumpí. Si no hable más, de ahí me da pase. no, sí, dime, estoy escuchando. Yo creo que fue tentada también la divina porque le tentó con más poder, ¿no? Recordemos que también Satanás estaba en el cielo y su naturaleza divina, se podría decir, fue tentada y trajo la rebelión a los ángeles, ¿no? Pero yo creo que Jesús fue tentado en las dos, ¿no? Tanto en la humana como también darle más poder, ¿no? Claro. Sí, es que tenemos que mantener la atención ahí. Esas dos naturalezas no están separadas, están unidas. Y esas dos son la persona de Cristo. Esas dos naturalezas son la persona de Cristo. ¿No? Entonces, cuando es tentado la persona de Cristo. Y la persona de Cristo tiene dos naturalezas, ¿no? Entonces, después vamos a explicar el tema de la unión. Ahí vamos a un poquito a poder entender algunas cosas, aunque se complique Pastor, un poco más, una pero bueno. pregunta. Sí. Padre, Hijo y Espíritu también han sido una sola, pero un solo divino, ¿no? Es un solo Dios, Es un solo Dios. pero Es con igual tres como usted personas. dice. Claro. Es usted como usted Un dice, solo ¿no? Dios
Sí. El hecho de ser padre no quiere decir que es más Dios que el Hijo. El hecho de que el Hijo está sujeto al Padre no es que el Padre es más Dios que el Hijo. Son la misma esencia, son Dios, uno, pero en tres personas. Y la persona de Cristo, la segunda persona de Cristo, tiene dos naturalezas. ¿Te das cuenta? Entonces, esa tensión siempre debemos mantenerla, ¿no? Muy bien. Seguimos avanzando en esta parte de acá. Entonces, ahora aparece una controversia en Occidente, ¿no? En el lado occidental. Ya en el lado oriente, las controversias en Antioquía, Alejandría, pero ahora aparecen controversias en Occidente, ¿no? Aparecen los adopcionistas. Estos ya aparecen entre el siglo 7 y 8, ¿no? Y apareció en España. O sea, el evangelio se fue difundiendo y llegan pues a otras personas a tratar de entender todo este problema. Mira, allá en Oriente están peleando, esto no sé, vamos a tratar de solucionar. Entonces aparece los adopcionistas. Apareció en España, ¿no? Difundida por Félix, obispo de Urgel. ¿Y qué dice él? ¿No? Que Jesús en el bautismo fue adoptado por Dios como hijo. Antes no fue. Entonces, ¿por qué? En el bautismo, ¿qué pasó? A ver, recordemos, ¿qué pasó en el bautismo? En el bautismo, Jesús va y le dice a Juan el Bautista, bautízame, ¿no? ¿Por qué debe ser bautizado Jesús? Para cumplir la ley. Para cumplir toda la ley, Para bautízame. cumplir toda la ley, exacto. Ya, ahora. Pastor, pero pero Juan el Bautista ya. le dice, no soy digno Ajá. de bautizarte. Entonces Jesús le dijo, no, ni claro, o sea, bautízame, porque Para como que dice el se hermano cumpla José lo que Mejía, dijeron ¿no? los profetas. Exacto. Muy bien. La pregunta es, ¿qué tipo de bautismo practicaba Juan el Bautista? El bautizo de arrepentimiento. Arrepentimiento, ¿no? ¿Arrepentimiento de qué? Arrepentimiento de tus De los pecados. pecados. Ya. Pregunta, ¿Jesús tenía pecado? Juan Bautista preparaba el camino para el Señor. Sí, no, pero el bautismo nada más. Jesús no tenía pecado. No tenía Entonces, pecado. si el bautismo de Juan el Bautista era para pecado, no era para pecado. No. Interesante, ¿no? El bautismo de Jesús no fue por pecado. Si bien es cierto para arrepentirnos, Jesús no tenía que arrepentirse de nada, sino era parte del cumplimiento de la ley, ¿no? Él tenía que cumplir eso, ¿no? A esa edad. Muy bien. Y en ese momento, es un tema también interesante, no quiero distraerme mucho en profundizar ahí, pero sucede que lo bautiza, inmersión, sale. ¿Y qué sucede? Hay un acto seguido, sale una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, habla el Padre. Y en eso se aparece del cielo y se posa en una paloma en señal del Espíritu Santo, ¿no? La presencia de Padre, Hijo y Espíritu Santo en ese momento. ¿Sí? ¿No? Entonces, a la hora que pasa esto, entonces, ¿qué cosa ve este obispo de Urgel, Félix? ¿Qué cosa ve en el texto bíblico? Acá Jesús fue adoptado por Dios. O sea, él era un hombre normal, un observador de la ley muy, muy bueno, él dice, fue adoptado por Dios como hijo. Este es mi hijo amado. Ahora le da identidad al hijo. Antes de eso, ¿qué era? No era hijo. ¿Te das cuenta de esa herejía? No, sí, siempre fue hijo, ¿no? ¿No? Entonces, eso es el adopcionista. Ahora, de ahí saltemos un poco y vamos a ver las formas modernas de cristología, siglo XVIII, siglo XIX, ¿no? Aparecen los panteístas, ¿no? Panteístas. El hombre es solo la más elevada forma de la existencia de Dios. Cada hombre es una forma de la vida de Dios, los panteístas, ¿no? Dios fue más plenamente manifestado en Cristo que en cualquier otro individuo. O sea,
Para los panteístas, Dios está en todo lado. O sea, esas partes del panteísmo no lo estoy mencionando, pero para el panteísta, el panteísmo, tiene que ver, Dios está en todo, ¿no? Esa piedra es Dios. No dice que esa piedra fue creada por Dios, sino esa piedra es Dios. ¿Ves el mar? Eso es Dios. El panteísta dice así, ¿no? Entonces, cada hombre es una forma de la vida de Dios, dice. Y Dios fue más plenamente manifestado ¿en quién? En Cristo. La obra maestra fue Cristo, que en cualquier otro individuo, ¿no? La diferencia con nosotros está en el grado. Entonces, para el panteísta, el hombre puede, hay grados, ¿no? Y Jesús es el mejor, por decir así, por eso que se le dice el Cristo, ¿no? Ahora, Cristo tuvo una visión más clara de Dios y del hombre que ningún otro hombre. Por eso que lo hace diferente, ¿no? Es una herejía fuerte, muy notoria, pero sí ha existido, apareció en el siglo XVIII. Después aparecen los teístas, ¿no? Lo humano es capaz de recibir los atributos de lo divino. El hombre puede llegar a ser Dios. Dios. Otro pensamiento humano, ¿no? ¿No? Mm. Y agarran pasajes como pasaje donde dice, y vosotros sois dioses, ¿no? Y no entienden el contexto de eso. Bueno, el desarrollo de la humanidad de Cristo fue sin pecado en todas las áreas, física, emocional e intelectual. Esa parte, la humanidad de Cristo, ¿no? Y Cristo llegó al conocimiento de que era una persona divina gradualmente, poco a poco, ¿no? Poco a poco se fue dando. Eso es lo que dicen los teístas, ¿no? Poco a poco iba creciendo y se iba entendiendo su mesianismo, por decirlo así, ¿no? Cristo llegó gradualmente a la posesión y empleo de todos sus atributos divinos, ¿no? Al comienzo, curaba palomitas, ¿no? Animalitos chiquititos se morían, los revivía, ¿no? Así hasta que resucitó a Lázaro. O sea, poco a poco fue practicando y sus poderes fueron entrando. Eso dicen los teístas, pues, ¿no? Y Cristo llegó a ser divino verdaderamente y para siempre después de la resurrección, no antes. Después de la resurrección, ¿no? Y su ascensión. Entonces, eso es incorrecto, ¿no? Fue siempre, siempre, desde que hubo la concepción, la persona de Cristo, segunda persona de la Trinidad, encarnado. Ahora, hay otra línea, otra corriente que es en busca del Cristo histórico. El Cristo histórico que nació en Belén es distinto al Cristo de la fe del Nuevo Testamento. El Cristo histórico, los que hablan de Cristo histórico, es un personaje que nació en Belén, pero que es distinto al Cristo de la fe, el del Nuevo Testamento. Casi ellos dicen que el del Nuevo Testamento es el Cristo del Nuevo Testamento es creado por los cristianos. Ahora, ¿qué hacen los que hablan de Cristo histórico? Niegan la divinidad de Cristo. Pues un Cristo histórico, ha nacido, ha vivido, entonces aseguran la humanidad de Cristo y solo consideran como un modelo de hombre. Es un buen hombre, ¿no? Hay que aprender lo que él enseñó, ¿no? En lo moral y ético. Es un buen maestro moral, pero no es Dios. O sea, es como Buda. Para los budistas es como Buda. Y para los musulmanes es como Mahoma, ¿no? Que le dan ese nivel de Dios, pero saben que es un buen maestro, ¿no? Como los Ese es lo que hablan del Cristo histórico. Los testigos dicen a Jesús el gran maestro. Ya. Ahora, la cristología de las sectas contemporáneas, ¿no? Esta de la Watchtower, ya sabemos quiénes son, ¿no? De los testigos de Jehová y Cristo mormón, ¿no? El Cristo es mormón según ellos, ¿no? Ya conocemos un poquito más. Seguramente van a profundizar un poquito más. Ustedes ya lo han visto. Entonces, hasta ahí estamos avanzando con respecto a esta parte de acá. Y con respecto a la herejía, ¿no? Ahora, yo quisiera ahora mostrar, permítame un ratito, voy a... Pastor, Sí. antes que pasemos de repente a otro tema, con respecto a la persona de Cristo, personalmente, pastor, a mí sí no me quedó muy claro con respecto al Cristo crucificado, ¿no? Cuando decimos que Cristo murió, entonces
murió la persona de Cristo, ¿verdad? Murió Cristo humano y Cristo Dios también, ¿no? Ya. Murió la Entonces, persona. O sea, claro, no podemos decir que cuando murió en la cruz murió Dios. No podemos decir. claro, Entonces, porque pastor, estaríamos ¿quién diciendo murió? que Dios, Claro. claro, Porque cuando decimos Dios, que murió fue Padre, Hijo y Espíritu Santo. No ha muerto Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque es uno La solo, persona de Cristo. claro, la persona de Cristo. El verbo encarnado, la persona de Cristo, ese pero, fue el que murió. pero la persona de Cristo no se separa, pues, pastor. La persona de O Cristo sea, tiene dos naturalezas. claro, o sea, al momento de la muerte en sí, se separa entonces. No, porque la persona de Cristo, dos naturalezas, una sola persona. O sea, esas dos naturalezas es una persona. Cuando Claro, muere, la persona muere sin separarse. exacto. La persona de Cristo. Eso no nos hace, ¿No? pastor, no nos convierte en monoteístas. Parece, ¿no? Mm. Claro. Y ahí está la tensión. No podemos nosotros decir murió solamente la naturaleza humana. No, murió la persona de Cristo. Eso es lo correcto. Claro, ¿No? Ahora, lo que hay adentro es eso sí. O sea, ¿cómo que Dios entró en la persona, se salió? No se salió, no se separa. Después vamos a ver un poquito más pero pastor, acerca de eso. si decimos que en ese momento no se separa, entonces limitaríamos, ¿no cree el poder de Dios? Dios puede hacerlo, ¿Separarlo? claro, pero, Ya. o La sea, pregunta es, está bien, sí, puede hacerlo, ¿no? claro, Como te dije, como les dije antes, en la cruz podía enviar a los ángeles y solucionar su problema, sí eso claro podía, que sí. claro. Podía ofrecer un carnerito para que muera por los pecados, también podía hacerlo. Ya. Pero Dios en su Podría, voluntad decidió que el Cristo muriera. El sumo sacerdote debía morir. Alguien especial. Dios mismo muriendo por Dios. nosotros. Esa es la máxima expresión de amor. Por eso que Jesús mandó a Claro, su Hijo. O eso sea, también ya siendo... estaba Solo también escrito, ¿no? Ya estaba prediseñado para que suceda el plan Así de es, salvación, para que se así cumpla el es. plan de salvación. Por eso, el desprendimiento del Padre de su Hijo. Ujú. Ese es lo valioso. El que murió no fue cualquiera. No fue cualquier ser humano como nosotros. Se distinguía. ¿Por qué? Porque era la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, que tenía dos naturalezas, divina y humana, las cuales nunca se separaron. Eso es el misterio, que debe haber muerto, pero no, o sea, murió la persona de Cristo. Y vemos ahí, ¿y quién era el que murió? El Cristo. 100% hombre, 100% Dios. Cuando vieron la tumba vacía, no encontraron la parte humana, pues no, la parte humana muerta y por ahí el Dios esperando, ¿no? O el mismo Cristo solamente divina, la parte divina diciendo acá, pues acaso mi cuerpo ahorita regresa, ¿no? No, tampoco. Un ángel fue el que anunció. Y siempre que andaba, dice el Cristo. Noten ahí. La próxima clase vamos a tratar todos los textos bíblicos, así que vamos a ver el tema de la humanidad y vamos a ver la divinidad. ¿Estamos de acuerdo? Ahí vamos a poder completar un poquito más, ¿sí? Vamos No, por sí. partes. Pero Ya. siempre mantenemos la atención de que la persona de Cristo, ¿no? Es la persona de Cristo, la segunda persona de la Trinidad, ¿no? ¿Quién murió en la cruz? La persona. Esa es la parte más crítica, ¿no? Sí, hermano José. Sí, ahí estoy esperando para hacerle ahí tengo como 30 preguntas porque en la iglesia que yo nací, en el 5.º año, el pastor vino, nos dijo que tenía una nueva enseñanza, comprensión y como es Cristo que había nacido, sempiterno, ¿no? Y entonces cada vez que escucha acá mi esposa ahí de la Trinidad se ríe y fastidia un poco, ¿no? Ya. Bueno, poco a poco vamos a ir estudiando, estamos en ese proceso. Y ahorita yo quiero ver un video que nos va a ayudar, 10 minutos, creo Vamos que con el ya video. con eso cerramos, ¿no? Para ver algo, un poquito, un informe muy bien explicado en Vite, me gusta mucho,
Y yo se lo puedo contar, pero mejor que lo explique él y más rápido, ¿sí? Vamos a ver ese video rapiditamente. Por favor, presten atención. Ya estamos por terminar. Ahí vemos. Y así los cielos fueron abiertos y vio. Muy bien. Como hemos podido ver, un video bastante interesante. Espero que haya despertado el interés en ustedes. Sobre todo que tiene datos estadísticos, y el punto referencial siempre es Estados Unidos, porque allá es donde hacen el estudio, ¿no? Sería bueno poderlo hacer en Latinoamérica o acá en Sudamérica, ¿no? Pero no existe una encuestadora que se dedique a hacer eso. Eso cuesta mucho dinero. Pero lo preocupante con respecto al curso que estamos viendo es que el 76% de los cristianos creen que Jesús es un ser creado. Es el Hijo, es el Redentor el que murió en la cruz, pero creen que es un ser creado, no es Dios. Y eso es lamentable. Y posiblemente antes de entrar a este curso, muchos todavía estamos pensando que Dios es un ser creado, ¿no? Entonces, si es un ser creado, no es Dios, es un ser creado, ¿no? Puede tener atributos y cosas por el estilo parecidas a Dios, pero no es Dios. No, el que murió en la cruz es Dios. Dios, que era 100% humano y 100% Dios. Muy bien, hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta para cerrar. Sí, pastor, interesante ese video y lo principal que noté ahí que, como dijo, ¿no? Estamos preparados doctrinalmente, ese es el tema, pastor. Si estamos preparados, ¿verdad? Y como cristianos tenemos que prepararnos doctrinalmente, pastor, para enseñar a otras iglesias. Porque a veces nos copiamos de otras iglesias y traen mentalidad de otras iglesias doctrinadas, pero a su modo de esas iglesias. No a modo doctrinalmente como pensamos bíblicamente lo que tenemos que hacer, pastor. Así es. Así es. Pastor, entonces podríamos concluir que de repente en la mayoría de nuestras iglesias podríamos decir de que tenemos una, no sé, llamarlo así, ignorancia doctrinal respecto a lo que es a la persona de Cristo, ¿no? A su esencia como persona. Entonces, eso trae como consecuencia una mala práctica de la doctrina y una mala percepción de lo que es la vida cristiana también, ¿no? Así es. Sí. Somos pobres teológicamente, digo. Sí, una de las cosas que la predicación es... Mira, uno de los problemas es que la predicación es pobre doctrinalmente y no debe ser así. ¿Y por qué es pobre doctrinalmente? Porque no conocen muy bien las doctrinas. Entonces, lo que mantiene a la iglesia es... Ahora, la otra pregunta es, ¿entonces hay que predicar doctrina y aburrir a la gente? No. Yo no sé si yo te hago una pregunta a ti. O sea, estamos estudiando doctrina. ¿Te has aburrido? No, pastor, a mí no. Al contrario, quiero más doctrina. Entonces, es que también cuando tenemos que predicar doctrina, tenemos que hacerlo de tal forma que la gente entienda. Porque si nos ponemos a hablar así, como menos así, entonces eso aburre, ¿no? Entonces, una cosa tiene que ver, hay que predicar doctrina. Esa es la base. Empezamos a predicar emocionalmente, emociones. La autoestima del cristiano debe ser levantada. ¿Cuál autoestima? ¿No? Ya después vamos a tratar eso. Si bien es cierto, pues el hombre más bien está demasiado inflado, ¿no? Tanto ya se cree, hasta se cree Dios, ¿no? Y nos hablan y un montón de cosas. Imagínense, si desde el púlpito a veces se predica doctrinalmente pobre, ¿no? O hay una tendencia en otros, dan tan duro el pecado, pero doctrinalmente no enseñan el tema, cómo es el tema del pecado. Pues si enseñáramos doctrinalmente, el tema del pecado habla de la gracia. La gracia tiene que ver con el pecado. Si bien es cierto, la paga del pecado es muerte, y cada persona está muerto por nuestros delitos y pecados, estamos muertos. ¿Cómo nos podemos acercar al Señor? Porque la Biblia dice que estamos muertos. O sea, el que no es creyente, cuando antes de ser creyente, nosotros que éramos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, ¿cómo un muerto puede acercarse a Dios? No puede. Esa es la gracia. Y la gracia se manifiesta a través de Cristo y encarga a la iglesia que predique. Y esa palabra, esa fe que va a recibir la persona, va a escuchar, va a activar su fe. Esa es la gracia que va a llegar a las personas. Entonces la iglesia tiene que predicar, ¿no? ¿Y qué tiene que predicar? El evangelio.
tiene que predicar la doctrina correcta, las doctrinas de la gracia, las doctrinas de la gracia. Que Jesús, cuando vino a esta tierra, no vino un condenador, vino un salvador. Eso es doctrina. Si bien es cierto el pecado nos arruina, pero la buena noticia del Evangelio es que Cristo vino a morir. ¿Tú puedes creer eso? Esa es gracia. Gracia que sobreabunda, ¿no? No, pero yo no puedo. Entonces empiezan las predicaciones legalistas. Ya no son que están hablando del pecado, lo que está haciendo es legalismo, que quiere hacer sentir mal a la persona para que la persona llore, se caiga, se derrumba, y ya. Pero no hubo la gracia. La gracia de Dios en la Biblia, en el Evangelio, es revelado, es poder de Dios para salvación, ¿no? Y eso es lo que transforma a la persona. La verdadera gracia, la verdadera fe, transforma a la persona y la hace una nueva criatura. Ahora esa nueva criatura tiene una relación con el pecado y ya no quiere pecar. Pero si hacemos una mala doctrina de la predicación, ¿qué vamos a cometer? Las personas, claro, se van a sentir mal. Ya, ¿qué hago? Haz la oración. Entrega tu vida a Cristo. Señor, te recibe en mi corazón. Entonces, ¿qué pensamos nosotros? Ya hizo la confesión de fe y es salvo. Cuidado. No, y ese es un error. O sea, una persona que invítalo adelante, ya salió adelante, listo, ya se salvó. Ya. Y así le decimos, eso es incorrecto. Dígame usted en qué pasaje de la Biblia dice que hay que llamar a la gente adelante, hacer esa oración y ya está salvado. Ya parecemos católicos. Venga, bautícese y ya es parte de la iglesia, se salva. Ahora tiene que ser su primera comunión, segunda comunión y no sé qué cosa más. No, la salvación 20 es por creo, eso. 20 Ave María y ya. La salvación es por gracia, hermanos. Es la doctrina principal. La salvación es por gracia. Todo depende de Dios. Y si el que Dios ha salvado, esa salvación no se pierde. Esa es doctrina. El que cree que un cristiano que ha sido nueva criatura, transformado, perdió la salvación, no, se ha equivocado, eso no enseña la Biblia, no ha perdido la salvación, no era cristiano, no era una nueva Nunca se criatura. convirtió. Nunca tuvo la salvación. Eso es doctrina, Exacto. eso es doctrina. Entonces, por eso, ¿qué estamos haciendo, no? Nosotros tenemos la responsabilidad de ser embajadores de Cristo y tenemos que reconciliar a las personas, pero en vez de reconciliar estamos presionando y manipulando a las personas como lo hacían en el tiempo de las indulgencias, ¿no? Si no compras una indulgencia, tu alma va a ser quemada. Pero, ¡ay, cómo! ¡Pum! Traían plata comprando la salvación. Imagínense, ¿no? Entonces, tenemos que ser bíblicos, tenemos que ir viendo las doctrinas. Entonces, eso es nuestra predicación. Ahí es donde se enriquece y ahí es donde está el poder de Dios, pues. El que se conecta con Cristo y conoce a Cristo verdaderamente, alguien viene, no lo tambalean, y si por A por B, pues se cae, ahí es que se levanta, ¿no? Se levanta porque Cristo lo levanta, es un hijo suyo, ¿no? Sí, pero, pastor. Sí. Para la última, para despedirnos. Yo entendí parte del Señor, nuestro Jesús, cuando Él murió en la cruz, digamos, estuvo 3 años y tanto con los discípulos, los enseñó, estando junto al lado del Señor, como nosotros, ¿no? Que estudiamos cristianamente, ¿no? La palabra de Dios, pero a veces hay cristianos, digamos, que no entienden, o hay cristianos que sí entienden la palabra de Dios. Eso no quiere decir que tú como cristiano no eres elegido de Dios, no. Yo estaba viendo que Jesús así enseñó a sus discípulos, pero a través de eso ellos no entendieron, porque Jesús volvió al tercer día, ¿no? Resucitó y apareció, tuvo 40 días al lado, y ahí recién ellos capacitaron, o sea, vieron quién era Dios, quién fue Jesús, estando con ellos. Yo creo que a veces, pastor, en este término yo pienso que Jesús llama a todos, o sea, cristianos, digamos, que no entiendan la palabra de Dios, pero Dios tiene algo con esa persona. Puede entenderte después, quizás, pero Dios no niega a nadie, ¿no? No niega a nadie. Contra Dios quiere para todos y todos quieren que sean salvados y todos quieren que prediquen la palabra de Dios, ¿cierto? Así es, sí es. Entonces, también ahí entraría lo que es bueno, lo que es la decisión de cada uno también, ¿no? Justo estaba leyendo Proverbios, dice, ¿no? El que oye estas palabras, ¿no? Y las guarda, le es por sabiduría. Entonces, en base a eso, y eso lo que usted también está diciendo, bueno, obviamente que de las personas salgan al frente, ¿no? En un púlpito, ¿no? Para, supuestamente, entre comillas, han recibido a Jesucristo en su corazón.
Es más por costumbre, ¿no, pastor? O porque no creo que sea doctrina, ¿no? Que sea parte de una práctica correcta cristiana, ¿no? O sea, creo que es bastante por costumbre decirle que salgan al frente los que quieran recibir a Jesús, ¿no? Porque yo he visto, por ejemplo, en muchos campamentos que he podido ir, a muchos jóvenes saliendo al frente, haciendo su paldito, quemando papelitos, y diciendo que son cristianos, ¿no? Sí, jaja. 2 semanas regresaron a la iglesia, regresaron al campamento, 2 semanas están con el fuego, pero de ahí se sumó, se quemó el palito de fósforo. Sí. Entonces, Sí, no, sí, eso son cosas, son realidades, pero ¿quieres que te diga una cosa? Siempre lo que tenemos que pensar que la salvación es de Dios, no es de nosotros. Nosotros no podemos saber quién, ¿no? ¿Sabes por qué te digo? Yo he tenido amigos que han sido llamados así 15, 16 años, ¿no? Y han estado sirviendo años, así hasta que conocieran en la iglesia, o sea, amigos míos que eran así, muy, muy cercanos, ¿no? Y ya no paraba o sea, a nosotros nos invitaron a la iglesia y entregamos nuestra vida a Cristo. Me acuerdo que era un movimiento de Agua Viva. Y nos invitaron a hacer la oración. Yo hice la oración. 15 años tenía. Pero en mí no pasó nada, ¿no? Sí, sentí algo bonito, pero no pasó nada hasta que yo me convertí recién a los 30 años. Pero mi amigo, 15 años recibió y sí, empezó a servir, ministerio de jóvenes, todo, hasta que conoció a una chica. Y la historia ya usted la conoce, no necesito repetirle. Él se alejó de los caminos del Señor. Pero después vuelve a los 27, 28 años. Y Dios lo llama eficazmente y él empieza a servir. Y hasta ahora está sirviendo. Está pastoreando en una iglesia, con su esposa, sus hijos, todo. Entonces uno dice, ¿qué pasó? ¿Perdió la salvación? No. Son cosas que el Señor sabe, ¿no? Por circunstancias pasan. Así, ¿no? Entonces nosotros... Claro, nosotros no podemos, claro, por ejemplo, van los chicos al campamento y bueno, mi postura es no confiemos en una confesión, o sea, en una fórmula, ¿no? Entregó su vida a Cristo, le pertenece a Cristo. No hay que confiar en eso. Que puede ayudar, sí, porque lo utilizan. Entonces yo he visto en los campamentos, tira tus problemas al Señor, lo tiran ahí, ¿no? Sí, lo queman. Son cosas que supongo que tienes que decir algo, pues, que estás en la fogata, en el campamento. Habría que tirarlo al muchacho ahí, pues, ¿no? Para que de repente... son figuras, ¿no? Yo creo que no están haciendo mal. El problema mal sería confiar que esa persona sea cristiano. No podemos confiar. Tiene que entrar al discipulado. Eso ya sería un ritual, pastor. Nunca había escuchado esas cosas. Sí, son cosas que se ven en el campamento como... Son simbólicos, ¿no? Nada más. Son simbólicos, ¿no? Yo no lo veo malo, pero son no emociones. en eso. Eso son emociones. Además a lo que usted está explicando ahora, podríamos decir de que, bueno, no sabemos con certeza de los 100 que se pueden salir al frente, cuántos se convierten. Entonces, en base a esa postura, también deberíamos tener cuidado de cuánta responsabilidad dentro de la iglesia se les da, ¿no? Porque no tenemos una certeza concierta de quiénes son verdaderamente cristianos y lo que la Biblia le dice, ¿no? Que por sus frutos lo conoceréis. Entonces, ahí hay un lapso de lo que usted dice, ¿no? Discipulado y entrenamiento cristiano, como se pueda llamar. Lo que sí no debemos dejar de hacer es predicar. Tenemos que predicar y para que ese chico o chica pueda escuchar el mensaje del Evangelio y que el Señor quiere tener una relación con él. Eso debe saberlo, esa información. Y de ahí empezar a invitarle a discipularle. ¿Qué cosa es discipularle? ¿No? Discipularle quiere decir que él tiene que conocer qué ha pasado en su vida. Enseñarle la palabra. Él tiene que saber quién es Cristo, quién es Jesús. La primera vez que te vas a encontrar con un chico que se ha convertido, no le vas a hablar, tú sabes que que Cristo es 100% hombre, 100% humano, y que su naturaleza no se separaron. Eso no le vas a hablar, eso tú lo sabes, pero le vas a hablar de Cristo. O sea, él es el Salvador, él necesita saber que él es su Salvador y segundo, que ahora él es su Señor, ¿no? Y ahí empieza, ¿no? Claro. ¿Y por qué razón? ¿Qué ha pasado, no? Y ahora, ¿por qué tienes que venir a la iglesia, no? No, que si no vienes a la iglesia, te va a ir mal. No, yo conozco gente que no va a la iglesia y le va bien, aparentemente, ¿no? Entonces, no podemos manipular, porque el Señor nunca manipuló a nadie.
Lo que tenemos que decirle es que la iglesia es un lugar donde Dios ha elegido para cuidarnos. Para Es congregar. un lugar de refugio, Claro. es un lugar para crecer, es un lugar donde vamos a encontrar gente problemática también. Eso tenemos que avisarles. Porque Sí, si le sí. presentamos que va a ir al paraíso, hermano, es mentira, porque en la primera que vea es sinagoga de Se va a ir. Satanás, va a decir. Entonces, Casi me ahí vamos escapo. aprendiendo, ¿no? Claro, Sí. no, se va a asustar, Entonces, se ve. ahora, ¿qué pasa cuando él empieza a asistir a la iglesia? Ella piensa asistir, empieza a oír la palabra de Dios y ahí está el poder. La fe viene por oír, ¿qué cosa? La palabra de La Dios. palabra de Dios. Entonces, y el trato, pues el otro es el nuevo creyente. ¿Sabes qué cosa está mirando? Yo te digo, ¿sabes qué cosa? Cuando yo tenía 15 años, ¿qué cosa vi? Y yo no digo que eso sea lo que a mí me alejó de la iglesia, pero no sé, lo digo Ya. para poder tener en cuenta. Los chicos que me llevaron a esa iglesia tenían como 17, 18 años. Ese día me llevaron a la iglesia, estaban orando. Y después cuando rezamos a mi cuadra, ¿no? Entré, pues en ese tiempo entraba, pues mi mamá me recogía a las 9 de la noche máximo, ¿no? 9, 9 y media, 10 y ya no, eran pecados estar en la calle, ¿no? Mi mamá no era como creyente, pero no permitía esas cosas. Y como a las 12, 12 y media escucho bulla y me he levantado y salí a boitar por la ventana y veo en un sitio ahí al lado a los chicos que me habían llevado a la iglesia tomando, ¿no? Su botella, ¿qué sería? Ahora sé que es ron, ¿no? Botella así, tomando, fumando cigarro entre varios chicos. Ellos, los que me llevaron a la iglesia, y llevando a la iglesia, gloria a Dios, aleluya, y después tomando, hablando, lisura, jugando así. Yo miré eso. Y yo dije, no, esos son hipócritas, ¿no? Yo no quiero ser así, ¿no? Ir a la iglesia y vivir así. Dígame usted, ¿no? Imagínese un creyente que después que lo ves en la iglesia, un joven, después lo ves en una fiesta, bailando, haciendo cosas, como que no va con el creyente, ¿no? Con eso no digo que podamos participar del cumpleaños de alguien, pero tengamos que marcar la diferencia. O sea, cómo la gente ve, admira, cuando ve a un cristiano que vive como Cristo, pues. No es perfecto, pero está esforzándose, ¿no? Se está esforzando, ¿no? No es que se crea superior, no, yo no voy a una fiesta por ser espiritual, no, sino porque entiende, ¿no? Su tema con Posición, el pues. pecado, claro. Entonces, esas son las cosas que creo que tenemos que hablar con la verdad en la iglesia, principalmente, yo siempre apunto principalmente a los adolescentes y jóvenes y a los niños, bueno, que hay que sentarlo en la El futuro de la iglesia, pues, ¿no, pastor? Sí, y los niños en la iglesia a veces le entregamos la responsabilidad. O sea, ¿qué hacemos en la iglesia? Es una autocrítica, por si acaso. ¿A quién ponemos? Entonces, a ver qué hermanas que están desocupadas, ¿no? Y pones 2, 3 hermanas, ya, para que lean el manual y no saben ni Biblia. Y a veces los niños, o sea, ha pasado que de repente algunos de mis hijos, pues, como siempre estoy conversando de la Biblia, que saben algunas cosas, ¿no? Y a veces han tenido que corregirle a la profesora, ¿no? Que no sabía tal cosa, ¿no? Y también el otro tema, la iglesia está preparando a esas maestras de la escuela dominical y yo creo que no lo está haciendo. ¿Sabes qué hacen? Vaya y prepárese en la capacitación que va a haber acá y las mandan. Eso está mal. En la iglesia, para eso hay evangelistas, pastores y maestros en la iglesia que deben capacitar a las maestras de la escuela dominical, a los maestros de adolescentes, de jóvenes, ¿no? Hay otro problema que hay en las iglesias. A los adolescentes hay que dejarlo con quién, que se encarguen los jóvenes. O sea, le estás encargando a un joven que no está tal vez bien. O sea, a los jóvenes hay que supervisarlos. A los jóvenes déjalo que los jóvenes se encarguen entre ellos. Cuidado, a veces el líder joven se empieza a escoger entre las hermanitas cuál le gusta. Y hay que tener cuidado eso. Tiene que haber un pastor o un líder o una pareja Maduro en la fe, pastor. liderando madura, ¿no? Claro. Que tampoco excluye, ¿no? Porque hay Claro. hombres líderes casados que están atrás de la chica. O sea, esas cosas hay que tener mucho cuidado. Pero no podemos dejar a los jóvenes solos y después quejarnos, ¿no? Es igual que yo deje a mis hijos en la casa y vengo y después veo malas actitudes. ¿De quién es? ¿Culpa de quién es? Nosotros No, del mismos. colegio. No, mentira, es culpa mía. Claro.
Si mis hijos se comportan mal, hacen cosas, es mi culpa, es mía y de mi esposa. Y principalmente mía como varón. Entonces, a veces los hermanos mandamos a la iglesia a los hijos y queremos que los maestros de la escuela media le enseñen. No, ellos tienen apenas 1 hora, 2 horas. ¿No? A mí me ha pasado, porque siempre he dirigido jóvenes en la iglesia y han venido padres y reclaman al pastor, ¿usted qué cosa le enseña a mis hijos? ¿Cómo que le enseña? La Biblia, pues. No, es que ha aparecido con esta costumbre diciendo así, haciendo esto. Usted le ha dicho, no, yo no enseño eso. No, pero ellos hablan así. No sé, pues usted qué cosa le enseña a usted. Más tiempo está con usted que conmigo. Conmigo están 1 hora, 2 horas, ¿no? O no vamos a un campamento. Entonces, es todo un tema, ¿no? Es todo un tema que hay que ver. Y justamente usted se está preparando en el seminario para poder reflexionar sobre esas cosas. Usted está conociendo al Señor. El Señor no es una creación como nosotros. Es Dios. Él se ha hecho hombre y nos ha mostrado su amor. O sea, es impresionante el amor desde el punto de vista ahí. Ha sufrido, le ha dolido y ha resucitado y ha vencido, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso ya a mí me anima, pues, ¿no? Para poder seguir haciendo la obra de Dios, ¿no? Aquello que parece difícil, para el Señor es posible porque es Dios. Jesús es el intercesor. El Padre no está lejano, sino a través de Cristo es el mediador. Él ha dado su vida por mí. Y no solamente ha hecho eso, sino que dijo, vosotros sois mis amigos, ¿no? Si hacéis mi voluntad. O sea, todas esas cosas que nos ha hecho, eso toma relevancia cuando vemos quién es el Señor. No es simplemente una creación, algo más, así. No, es Dios. Sí. Muy bien. Creo que ya hasta ahí llegamos porque ya creo que van a ser las 12. Nos debe una, pastora. Vamos a hacer acá vigilia. Yo pensé Listo. que estábamos en vigilia, El pastor. próximo jueves acabamos temprano. Sí, ya, Nos vamos a vemos, descansar un pastor, rato. hermanos. Listo, Pastor, vamos a pastor. orar para terminar y Pastor, la próxima nos clase veamos sí ya con- vemos el tema de la naturaleza humana y la naturaleza divina, lo que dice la Biblia. Y ahí Pastor, vamos a interactuar sobre eso, ¿sí? ¿nos despedimos Muy bien. con Ave María? Sí. Y un rosario, un rosario. Oramos pues, ¿ya? Para terminar. Amado Oramos. Señor, te doy gracias por darnos la oportunidad de conocerte más, no solamente de un tiempo académico, que es bueno, Señor, profundizar en las escrituras, ver la historia, Señor, y cómo otras personas, en su afán de tratar de explicar algo, Señor, han cometido errores, y que errores que no queremos cometer, Señor, porque en eso se basa no el hecho de la vergüenza o el error equivocarse, sino el hecho de decirte que tú eres tal cosa y no entender la Biblia, Señor. Gracias porque en la Biblia nos enseña que tú eres 100% Dios, 100% hombre, Señor. Y cada acción que tú hiciste, estás haciendo, es porque la segunda persona de la Trinidad, Señor, cumplió esa misión. Y con ese gran amor nos llama, Señor, y quieres que te sirvamos. Pero ese es el mismo Señor que queremos presentar a las nuevas generaciones, a las personas que todavía no te conocen, Señor. Ese es nuestro propósito. Ayúdanos para lograrlo. Gracias, Padre bendito. Ahora danos descanso y bueno, si tenemos alguna actividad todavía, danos la fortaleza necesaria para poder terminar. La gloria y honra siempre son tuyas, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Ahora sí, hermanos, a descansar o a Shalom, terminar la shalom. tarea. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Bendiciones.